Bueno, entonces vamos a continuar, compañeras, con lo que son las fuentes lo siento, las fuentes formales del derecho, o sea, los procesos de creación de la ley. Y el primero de ellos que estábamos viendo es el proceso legislativo, cómo crean las leyes en Guatemala. Ya dijimos nosotros que las leyes, el órgano o el organismo del Estado encargado de lo que es la legislación es el Congreso de la República. Vimos también en la clase anterior que el proceso legislativo comprende de diversos pasos. Estaba la iniciativa, presentación, admisión, discusión, que es a lo último que llegamos en la clase anterior, y posteriormente están los pasos de la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación y la vigencia. Quiero decir de que el veto no es un paso obligatorio. El veto se encuentra enumerado acá porque es la etapa del proceso legislativo en la cual el organismo ejecutivo puede vetar la ley, o sea, no estar de acuerdo y regresarla al pleno del Congreso. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior. Bien decíamos nosotros que la iniciativa de ley la tenían únicamente los diputados del Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral. Ellos son quienes pueden presentar iniciativas de ley. ¿Cómo es la presentación? Recuerdo que vimos que era en forma de decreto. Tenían que llevar la ley tal y como querían que quedara, con su exposición de motivos. Y luego, pues el secretario del Congreso, que es ante quien se presenta la ley, tiene que admitir, tiene que leerla al Pleno del Congreso para que estén enterados los diputados sobre la ley que se quiere promover, y le va a dar el espacio también al diputado o a la autoridad de las que tienen iniciativas que llevó el proyecto para que les explique al Pleno del Congreso cuáles son los motivos para los cuales están presentando la ley. Y luego pues la pueden mandar todavía a pedir un dictamen de la comisión. Bien, dijimos que el paso que era la admisión no es más que devolver al Pleno del Congreso el proyecto de ley para que lo discutan. Vimos también que el Pleno del Congreso tiene que discutir los proyectos de ley en por lo menos 3 sesiones distintas, ¿sí? Y van a poder votar hasta que sea discutido por tercera vez. La única excepción que mencionamos a estas 3 discusiones se da en aquellos casos en que los propios diputados declaran a los proyectos de ley como de urgencia nacional. Pero decíamos también que para que sea declarado de urgencia nacional, un decreto tiene que contarse con las 2/3 partes de los votos del total de diputados, que dijimos que eran alrededor de 158 diputados, y que un promedio de 108 diputados son los que aprobarían que un proyecto de ley es de urgencia nacional para que no sea discutido en 3 veces. Bueno, nos quedamos en esta cuestión de la discusión, compañeros. Entonces, cuando platicábamos acerca de la discusión, después de que ha sido discutida 3 veces, o sea, en 3 sesiones distintas, el proyecto de ley, viene el siguiente paso. El siguiente paso es la aprobación. Bueno, la aprobación, compañeras, se va a dar en el caso en que los diputados alcancen a través de la votación la cantidad de votos que menciona la ley para poderse validar o aprobar un proyecto de ley. Bueno, pues menciona nuestro folleto que una vez que ha sido discutido el proyecto de ley, ¿cuántas veces? Por lo menos, o tiene que ser discutido 3 veces en sesiones que se celebren en días distintos. Bueno, pues entonces ya los diputados van a votar si aprueban o no el proyecto de ley. Ahora, ¿cómo puede ser la votación? Pues fíjense que hay varios sistemas de votación, y el primero de ellos es la votación breve o sencilla, que antes se hacía levantando la mano. Ahora cuando vemos las noticias vemos que los diputados pues ya no levantan la mano, sino que simplemente tienen ya un equipo con el que pueden presionar un botón verde para demostrar su aprobación o un botón rojo para demostrar que no aprueban. Posteriormente, se puede también votar por lista.
¿sí? Entonces, como la votación por lista, mencionan a los jefes de bancadas para que estos puedan representar a los diferentes partidos. O sea, le pueden delegar a un representante la votación del partido político, pongamos de ejemplo, y tal partido político, pues, puede votar en lista, ¿sí? Y por último está la votación secreta. Cualquiera de los tres sistemas de voto pueden ser utilizados para la aprobación de las leyes. Ahora, ¿cómo es esta cuestión de la aprobación? Fíjense que para que un proyecto de ley pues pueda ser aprobado, necesita, dice aquí, la mayoría de votos. ¿Entendido? Ahora, ¿qué se comprende por mayoría de votos? Pues la mayoría de votos no es más que la mitad más uno del total de diputados. ¿Sí? Bueno, compañeras, si estamos diciendo que hay 158 diputados, díganme cuál sería, compañeras. ¿Cuál sería la mitad de los diputados? Si son 158, ¿cuánto sería la mitad? 79 Bueno, más 1 ahora, sería 80. No, más uno serían ¿cuánto? 80 80. diputados. Bueno, ¿estamos claros en esto, compañeras? Se necesita el voto de ¿cuántos diputados para aprobar el proyecto de ley? 80 diputados. ¿Entendido? Bueno, ahora les pregunto, compañeras, ¿y si a la sesión del Congreso, porque los diputados no son tan trabajadores que no falten ningún día al Congreso? ¿Qué tal si a la sesión del Congreso únicamente llegaron 90 diputados? Díganme ustedes cuántos votos de esos 90 se necesitarían para aprobar el proyecto de ley. Vuelvo a repetir la pregunta. 46. Si solo llegaron de los 158 diputados que son, pues, solamente llegaron 90, o digamos llegaron 100 a la sesión. Díganme ustedes, si quieren aprobar un proyecto de ley, de esos 100, ¿cuántos diputados tienen que estar de acuerdo o estar a favor del proyecto de ley para poder aprobarlo? 51. 60. 60. ¿Cuántos, compañeros? Bueno, vuelvo a repetir. Son 158 diputados, ¿sí? ¿Cuántos dijimos que tienen que estar a favor de un proyecto de ley para que la puedan aprobar? 80. 79 más 1, 80. 80. Bueno, no llegaron los 158, llegaron solo 100. Si solo llegaron 100 diputados, de esos 100, ¿cuántos tienen que estar a favor de la ley para que pueda ser aprobada? Por favor, compañeras, ¿cuántos tienen que estar a favor? 51. Fíjense que no, miren, tienen que estar siempre 80, porque es, revisen bien, la mitad más uno del total de los diputados, ¿sí? Del total de los diputados, no de los diputados que llegaron a la sesión. La mitad de los diputados son 80 del total de diputados. La mayoría absoluta, no, lo siento. El total de diputados son 158. Ya quedamos claros que la mayoría absoluta de 158 son 80. Si solo llegan 100, necesitan que 80 de los 100 estén de acuerdo para aprobar un proyecto de ley. Pregunta, ¿entendieron bien, compañeras, por qué se necesitan 80 votos de esos 100 para aprobar un proyecto de ley? Sí, ¿Por qué, compañeras? porque es más de la mitad, o sea, las segundas dos partes del total de diputados, quien tienen la potestad absoluta para poder aprobar una ley en caso de que no estén de acuerdo el total. Muy bien. O sea, tiene que ser la mayoría absoluta. Y por favor, no vayan a confundir las dos cuestiones. Miren esto, pues. Cuando platicamos de cuántos votos de diputados se necesita para aprobar un proyecto de ley, ya cuando ya lo han discutido, dijimos que es
mayoría de votos, compuesta por la mitad más uno. Esa es la mayoría, la mitad más uno. Ahora, cuando hablaba de las 2/3 partes, no era para aprobar un proyecto de ley. Simplemente era para decir que un proyecto de ley era de urgencia nacional y que no era necesario discutirlo 3 veces, ¿sí? Ahora, esto no tiene, escuchen bien, nada que ver con lo de la votación. Aquí los diputados únicamente están determinando si un proyecto de ley es o no es de urgencia nacional para no discutirlo tantas veces. ¿Y qué hacen? Pues se ponen a votar. Dice el diputado poniente, el que lleva el proyecto de ley, miren compañeros, necesitamos tal cosa, el préstamo para la vacuna de COVID. Entonces dice, esto es de urgencia nacional. Bueno, hay que discutir, no discuten, simplemente votan. Ponen a votación si es necesario declarar como de urgencia nacional ese proyecto de ley. Pues en este caso, si las 2/3 partes, que son como 108 diputados, si las 2/3 partes están de acuerdo, lo pueden declarar de urgencia nacional. ¿Pero para qué es eso? Solo es para no discutirlo tantas veces. Pues solo lo discuten una vez. Bah, fue declarado de urgencia nacional, lo discuto una vez. Ahora resulta que después de la discusión sigue el paso que se llama aprobación. Díganme ustedes, compañeros, si un proyecto fue declarado de urgencia nacional, ¿cuántos votos necesitan después, ya cuando ya lo discutieron en la votación de la aprobación? ¿Cuántos votos necesitan para aprobar ese proyecto de ley? Vuelvo a preguntar. Hay un proyecto de ley que es declarado de urgencia nacional. Bueno, lo declararon de urgencia nacional para no detenerse en el paso de la discusión. No discuten tanto. Una vez lo discuten nada más y posteriormente de una vez pasan a votar a la aprobación para ver si lo aprueban o no. Bueno, díganme ustedes, compañeras, vuelvo a preguntar. Si el proyecto es de urgencia nacional, ya lo declararon de urgencia nacional, solo lo discutieron una vez por ser de urgencia nacional y ahora van a votar para ver si lo aprueban o no. ¿Cuántos votos necesita el Congreso de la República a favor para poder aprobar ese decreto de urgencia nacional, para poder aprobar ese proyecto de ley que ya es de urgencia nacional? 80 votos. Mayoría absoluta. 80 votos, compañeras. Muy bien. Es lo mismo. Como les digo, no hay que mezclar una cosa con otra. Bueno, con 80 votos se aprueba el proyecto de ley. Ahora, ¿y qué pasa si no llegan los 80 votos, compañeros? Pues simplemente no se aprueba el proyecto de ley. Ahí se termina el proceso. Ahora bien, digamos que sí lo aprobaron, sí están los 80 votos. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice que aprobado, una vez aprobado el proyecto de ley, pues la Junta Directiva del Congreso lo tiene que mandar, lo tiene que enviar en el plazo de 10 días. ¿A quién, compañera? Se lo manda al organismo ejecutivo. O sea, se lo manda al organismo donde está Alejandro Yamatei, ¿sí? Bueno, ahora bien, esto es lo que tiene que hacer el Congreso. Recibir la iniciativa, discutirla y aprobarla. Y luego sigue la fase en el organismo ejecutivo. Fase del ejecutivo. Esta es la segunda. Le voy a pedir a alguna compañera que voluntariamente me quiera ayudar. Vamos a leer en el organismo ejecutivo esta cuestión de la sanción. ¿Sí? Bueno, primero le voy a pedir que le damos este parrafito. Cari, por favor, háganos usted el favor de leerse este párrafo donde nos habla de cómo tiene que llegar el proyecto de ley aprobado al organismo ejecutivo. Segunda fase en el Ejecutivo. Recibido el proyecto de decreto en el Ejecutivo, por lo general lo recibe el oficial mayor de la Presidencia, quien lo remite a la Secretaría General de la Presidencia. Esta última, a su vez, lo remite, creo que dice. Si la Sí, continúe, compañera. si lo considera competente, creo, conveniente. Conveniente.
¿No tiene usted su folleto a la mano, compañera? No, no lo he podido ir a imprimir. Le voy a agrandar entonces este para que lo pueda Gracias. leer bien. Permítame. Ahí sí se Sí, observa gracias. bien. Vale. Si lo considera conveniente, al cuerpo técnico de consultoría y se envía por último con sus observaciones y recomendaciones al presidente de la República. El presidente de la República tiene la facultad de sancionarlo adoptando una posición positiva o vetarlo adoptando una posición negativa. Ello dentro de los 15 días de recibido el proyecto. Miren, pues este es como un resumen de todo lo que hay que hacer en el organismo ejecutivo. Ahora bien, para todo esto que dijo la compañera, aquí nos tiene nuestro folleto, cómo son los pasos en el organismo ejecutivo. Y vean, pues, la primera cuestión es la sanción. La sanción, compañeras, puede ser de dos formas. Puede haber una sanción expresa o puede haber una sanción tácita. Las dos son distintas, pero producen el mismo efecto. Ahora, ¿cuándo hay cada una de ellas? Vean la primera, pues. Bueno, recibe el presidente de la República el proyecto de ley. Lógicamente, el presidente no tiene tiempo de ver todito, ni sabe de todo, entonces tiene sus asesores. Lo recibe, lo manda con sus asesores para consultarles cómo está la cuestión y luego él determina si lo sanciona o no. O sea, sancionar es si él le da el visto bueno a lo que le está mandando el Congreso. Tienen que ver los dos, no solo el Congreso es quien aprueba las leyes. También está el presidente de la República. Bueno, ¿cómo la sanción expresa? Esta, compañeros, es por escrito. El presidente por escrito dice, sí, estoy de acuerdo con el proyecto de ley que me mandó el Congreso. Bueno, ¿cuántos días tiene el presidente para hacer la sanción, compañeros? Tiene 15 días después de que recibió el proyecto de ley por parte del organismo legislativo. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a decir, el organismo legislativo, el Congreso, terminó de discutir el proyecto de ley. Votan, lo aprobaron y dentro de los 10 días siguientes de haber sido aprobado, se lo mandan al presidente de la República. Y el presidente, dentro de los 15 días de haberlo recibido, tiene que leerlo, analizarlo y él va a decir si le da su visto bueno. ¿Cómo se llama eso? Sanción. Y la sanción dijimos que es de dos tipos. Hay sanción expresa, cuando él por escrito manda a decir estoy de acuerdo con el proyecto de ley y la firma. Bueno, pero puede haber otro tipo de sanción también, la sanción tácita. Que esta se da así de sencillamente cuando el presidente no hace nada. El presidente no dice si sí o si no. Pero si el presidente en los 15 días que tiene para sancionarlo no se pronuncia, pues se entiende que el presidente ha sancionado el proyecto de ley. ¿Sí? Esto es como cuando uno le pedía permiso a los papás para salir. Mira, papá, ¿me dejas salir? Y el papá no decía nada, quiere decir que si no dijo no, quiere decir que sí. Pues así es esta cuestión. La sanción tácita se da cuando el presidente no sanciona el proyecto, si usted simplemente no dice nada y se entiende que fue sancionado. Como quien dice, sí le dio su visto bueno. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue en este caso? Pues el legislativo lo va a promulgar como ley en los siguientes 8 días. Ahora, ¿qué es la promulgación? Compañeros, ¿qué me hace el favor de leer la promulgación? Está cortito. Promulgación. Es el procedimiento formal que hace el Ejecutivo de que la ley aprobada conforme a derecho y en consecuencia debe ser obedecida. Bueno, pues la promulgación no es más que ese mandato que hace el organismo ejecutivo donde manda a decir que la ley se tiene que cumplir, ¿sí? Ahora, este es un acto puramente formal. Luego viene la publicación. ¿Cómo hace la gente entonces para enterarse, compañeros, de que hay nuevas leyes? Pues las tienen que publicar. Fíjense que el organismo ejecutivo manda a publicar, compañeros, los decretos aprobados y sancionados en el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial, compañeras? ¿Conocen ustedes cuál es el diario oficial?
Vuelvo a preguntar. ¿Conocen ustedes cuál es el diario oficial, compañeras? No sé si estoy bien, es el de Centroamérica o algo así. Sí, es el diario de Centroamérica. Y ahora les pregunto, ¿dónde venden el diario de Centroamérica, compañeras? No sé. Fíjense que solo lo venden allá en Tipografía Nacional en la capital y ahí es donde aparecen todas las leyes nuevas, ¿sí? Entonces nosotros normalmente casi no nos damos cuenta cuando sancionan leyes. Hay veces que salen leyes y solo nos damos cuenta cuando las comparten en redes sociales, pero en redes sociales no hacen más que compartir el contenido que sale publicado en el diario oficial. Total es que para que una ley sea obedecida, tiene que haberse publicado. Ya sancionada y promulgada la ley, se manda a publicar. En el diario oficial se publica la ley y la propia ley dice cuándo va a entrar en vigencia. Ahora, la vigencia es otro paso de la ley. Por favor, le voy a pedir a otra compañera que nos ayude con este texto de lo que es la vigencia. Le vamos a pedir vamos a ver, a Emilce. Por favor, Emilce, continúe usted con el tema de la vigencia. El de iniciación de vigencia. Por favor. Dice, la ley empieza a regir 8 días después. Vaca, no sé qué dice Vacatio ahí. legis. Vacatio Eso. legis se llama. Bueno. De su publicación en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja plazo a su ámbito territorial de aplicación. Continúe, por favor. Vacatio legis. Sí, Oli. Sí, por favor. Es el lapso de tiempo que media entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley. Su objetivo es dar a conocer a la población el contenido de la misma. Bueno, por ahí nos vamos a quedar. Miren pues, después que han sido publicadas, si la ley no dice exactamente cuándo entra en vigencia, compañeros, entrará en vigencia, dice ahí, 8 días después de haber sido publicada. ¿Sí? La propia ley tiene que decir, compañeros, cuándo entra a regir. ¿Sí? Todas las leyes, sin excepción alguna, mencionan prácticamente cuándo entran en vigencia. Vamos a tratar de mostrarles ahorita una ley, compañeras, vamos a ver, voy a buscar unas medidas, creo que tengo unas acá. Les voy a mostrar 2 leyes de cómo la propia ley va colocando cuándo tienen que entrar en vigencia lo que está mandando la misma. Ahora, fíjense que, permítanme un momentito, les voy a buscar una de las leyes que tengo aquí para que la puedan ver. Y vamos a ver esto, ¿sí? Bueno. Quiero que miren, por ejemplo, vamos a ver esta ley. Esta ley es una ley de las que hubo para el estado de calamidad, para esta cuestión de lo del COVID. Pues aquí está el diario de Centroamérica. Miren, cuando mirábamos disposiciones presidenciales, así se miraban. Ahora, quiero que noten algo. Miren cuándo publicaron esta ley, pues. El lunes 18 de mayo del 2020. Ese día la publicaron, ¿sí? Ahora, miren al final de la ley. Vamos a terminar. Aquí habían disposiciones presidenciales. Bueno, vamos a ver, solo le vamos a buscar cuándo comienza. Permítanme. Vigencia, compañeras, disculpen. Bueno, ya que no está esa, pues vamos a ver este acuerdo del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Miren esto, pues. El 17 de mayo lo hicieron, fue publicada el 18 de mayo del 2020, y este decreto dice cuándo entra en vigencia. Vigencia, dice, miren, dice,
La presente reforma deberá publicarse en el portal electrónico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y entrará en vigor inmediatamente. Bueno, si la ley no dice cuándo entra en vigencia, o sea, la vigencia es el tiempo en el cual ya tiene que cumplirse la ley. Si no dice nada la propia ley, dice que son 8 días de vigencia. ¿Estamos claros? Esta la publicaron el día, ¿qué día era el diario ese? Miren, 18 de mayo de 2020. ¿Y cuándo entraba en vigencia? O sea, ¿de cuándo había que cumplirla? Había que cumplirla también el mismo día, porque la propia ley decía que entraba en vigencia ese día. Ahora, hay leyes, compañeras, que no entran en vigencia precisamente el mismo día. Y les voy a colocar 2 ejemplos. La otra vez platicábamos de la ley esta del uso del casco y el chaleco. Fíjense que la ley esta la publicaron y no es que al otro día todos tuvieran que tener casco y chaleco. Dieron, si no estoy mal, 6 meses para que entrara en vigencia. La publicaron en enero del 2009, creo, y decía la propia ley que fue publicada en enero. Esta ley entrará en vigencia 6 meses después de su publicación. Como quien dice que le van a dar todavía a la población 6 meses para que se prepare para el cumplimiento. O la otra cuestión, compañeras, ¿quiénes tenían teléfono hace como unos 5 años? ¿Ustedes ya tenían teléfono celular? Confírmenme quiénes sí tenían, por favor. Yo sí. Sí, Bueno, y les pregunto, ¿y hace 5 años le pedían que uno registrara su DPI para tener teléfono? Creo que no. Fíjense que a nadie le pedían, compañeras. Pero como comenzaron con el tema de las extorsiones, pues ahí vino la primer fuente real del derecho. Extorsionaban por números de teléfono y ahora lo que hicieron fue para tratar de controlar un poco más a los usuarios de teléfono, pues mandaron a registrar en cada chip los DPIs. Y recuerdo yo que entró esa ley en vigencia, creo que en el año, bueno, pongamos que entró en el año 2016. Y mencionaba la ley que le daba que iba a entrar en vigencia dentro de 2 años. Y decía ahí que el chip que no estuviera registrado con un DPI, pues lo tenían que eliminar las empresas telefónicas. O sea, para empezar a cumplirse la ley, tuvo una vacatio legis, o sea, un plazo de cumplimiento para entrar en vigencia de 2 años, para que se prepare la gente a cumplir la ley. Así es esta cuestión del vacatio legis. Bueno, por último, hay que estar claros de que la vigencia es el tiempo en que la ley tiene ya que cumplirse. Lo último que vamos a ver es esta cuestión del veto. Que el veto, compañeros, miren, no es que vaya al final. Recordemos que el veto va o se tiene que llevar a cabo al mismo tiempo que la sanción. O se sanciona o se veta el proyecto de ley. Bueno, pregunta, ¿quién tenía que sancionar los proyectos de ley, compañeras? el El presidente. presidente. El presidente, o sea, él es el que puede vetar o sancionar. Bueno, ahora miremos qué es el veto, porque el veto no es un paso obligatorio. Por favor, alguna de las compañeras que me colabore con la lectura. Ahora sí no lo pongo yo. Jennifer, mejor, colabórenos usted, por favor. Está Jennifer, si no, Carla, por favor, continúe usted, Carla Umaña. Por favor, demos la lectura a esta parte del veto en la alternativa negativa. ¿Yolik o Jenny? Dele usted, Carla, por favor, se le escucha más a usted. Bueno, alternativa negativa. El veto no es solo una fase normal, sino un procedimiento peculiar dentro de la formación de la ley. En teoría, su fin es corregir defectos de labor legislativa dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado el Consejo de Ministros. El presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estimen pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes podrán ser vetadas parcialmente, artículo 129 de la ley del organismo legislativo. ¿Sigo? Bueno, no, lo vamos a dejar por ahí. Miren, pues, ¿qué es el veto? Entonces, compañeros, el veto es ese derecho que tiene el presidente de no sancionar los proyectos de ley y devolvérselos al Congreso de la República. Por supuesto, no quiere decir que ahí se va a terminar. Ya se recuerdan que el veto dice acá que puede ser
total o puede ser parcial. No tiene que ser precisamente todo, todito el proyecto de ley que esté mal. De repente el presidente va a ver algo no le parece en el proyecto de ley y le va a decir al Congreso, mire, no lo puedo sancionar porque yo considero que hay que arreglarle tales cosas. Pues se lo regresa otra vez al organismo legislativo para ver si le hacen las correcciones. Ahora bien, hay otra cuestión que se llama primacía legislativa. ¿Cómo se da esto, compañeros? Pues es el objeto, en este caso, de que el Congreso de la República pues pueda asumir esa función de promulgar y de publicar un proyecto de ley cuando consideren que el veto no es justificado. O sea, pueden rechazar el veto, pero tienen que estar de acuerdo. Aquí es otra cosa, miren la mayoría calificada. La mayoría calificada son las 2/3 partes de los miembros del Congreso, que eran los mismos que podían autorizar una iniciativa de ley como de urgencia nacional. Entonces, el presidente en vez de sancionar, puede vetar. Ahora, estemos bien claros en algo. Miren, pues en la sanción habían 2 tipos de sanciones. Si el presidente pues lo sanciona expresamente, pues manda el escrito diciendo que sí, que le da el visto bueno al proyecto de ley que le mandó el Congreso. Si no dice nada ni veta el decreto, pues hay una sanción, pero una sanción tácita. En cambio, en vez de sancionar, lo que puede hacer el presidente es vetar el proyecto de ley para que lo arregle el Congreso. Sin embargo, el Congreso, vuelvo a repetir, tiene esta primacía legislativa, que quiere decir, compañeros, que si no están de acuerdo con el veto presidencial, pueden devolver siempre el proyecto de ley vetado por el presidente de la República de Guatemala, devolvérselo al presidente, no devolvérselo al presidente, sino que en vez de aceptar el veto del presidente, lo que hace el Congreso es que ellos promulgan y publican la ley prácticamente sin el visto bueno del presidente para que la misma sea cumplida. Preguntas con esto, compañeros, porque hasta aquí termina el proceso legislativo. Así es como se hacen las leyes. Lo normal es que no haya veto. Solo se dan los pasos normales. Iniciativa, presentación, admisión, discusión, lo aprueban, lo sanciona el presidente, se promulga, se publica y tiene que entrar en vigencia, ¿sí? Ya tiene que cumplirse el proyecto de ley, ¿sí? Ya es ley y la gente tiene la obligación de cumplir.